El día de hoy, de manera especial, agradecemos la presencia de un staff de profesionales de la academia. Agradecemos la presencia del doctor Alex Díaz, profesor, abogado, especialista en Derecho Penal, docente del programa Crítica Jurídica, quien nos trae el día de hoy una ponencia. De igual manera, de su mano, está la profesora Ana Cristina Bracho, abogada, máster en Derecho, Economía y Gestión, con la finalidad de investigación, derechos fundamentales, escritora de varias obras como Mujer tenías que ser y Nicolás Maduro, presente y futuro. De igual manera, saludamos de manera especial a los y las coordinadoras de los programas de posgrado del Instituto de Investigación y Posgrado de la Escuela Nacional de la Magistratura, doctor Manuel Ceres, coordinador de Investigación y Posgrado del Instituto de Investigación de la Escuela Nacional de la Magistratura. Magíster Ángel Bastard, coordinador del programa, especialización en medios alternativos de resolución de conflictos. Doctora Nereida Hernández, coordinadora del programa, especialización en proceso social del trabajo. Doctora Janet Torres, coordinadora del programa, especialización en Derecho y Globalización. Doctor Eric Gutiérrez, coordinador del programa, especialización en Derecho Indígena. Doctor Jesús David Rojas, coordinador del programa, maestría en Derechos Humanos. Magíster Leslie Viloria, coordinadora del programa, maestría en Derecho Constitucional. Magíster José Gregorio Rodríguez, coordinador del programa, maestría en Crítica Jurídica. Agradecemos la presencia de la profesora Chaidemir Rueda, secretaria general del Instituto de Investigación y Posgrado de la Escuela Nacional de la Magistratura. Magíster Carolina García, directora de despacho de la Coordinación General del Instituto de Investigación y Posgrado de la Escuela Nacional de la Magistratura, y a todo el cuerpo docente y académico del Instituto de Investigación y Posgrado de la Escuela Nacional de la Magistratura. De manera especial, queremos agradecer a toda la audiencia que está conectada vía online en muchísimos estados de Venezuela. Entre ellos tenemos Nueva Esparta, Cojedes, Lara, Apure, Barinas, Bolívar, Carabobo, Delta Amacuro, Falcón, Guárico, Mérida, Sucre, Táchira, Trujillo y Yaracuy. Aspirantes, invitados especiales, sean todos bienvenidos. Ha llegado el momento de este gran evento académico para darle apertura con la participación especial del experto, el especialista, profesor Alex Díaz, abogado, especialista en Derecho Penal, docente del programa Crítica Jurídica con su ponencia titulada La Crítica Jurídica. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer al magistrado Luis Damiani, coordinador general del Instituto de Investigación y Posgrado, por habernos invitado a este curso introductorio 2025 de la Cuarta Corte de las Especializaciones del Instituto de Investigación y Posgrado. Saludarles, felicitarles por haber elegido al Instituto de Investigación y Posgrado como una opción para realizar sus estudios, en este caso de especialización. Saludar a la querida Ana Cristina Bracho, compañera a la que admiramos mucho por todo su talento jurídico y como escritora también. Miren, yo vengo hoy a compartir unas ideas, bueno, saludar también a los 15 estados que están conectados en este momento y que también hacen parte del grupo de aspirantes que va a ingresar a la maestría, ¿no? Yo vengo a compartir hoy una idea que es una idea central en el Instituto de Investigación y Posgrado. Y es la idea en torno a la crítica jurídica. A la crítica jurídica.
Y bueno, estructuré una exposición corta en 3 partes. Dale adelante, Grayson, esa estructura. Una primera parte donde, bueno, trato de explicar qué es la crítica jurídica, cómo yo particularmente me acerqué a esa corriente de pensamiento y cómo esa corriente de pensamiento está presente en el documento rector de nuestro instituto. Un documento que, de acuerdo al programa, vieron ayer un poco con la ponencia del magistrado Luis Damián. Y que entiendo, tienen esos documentos, ¿verdad? Ustedes tienen el documento rector del instituto. Sí. Ok, tienen el documento, entonces, bueno, cómo ese concepto de la crítica jurídica está en ese documento. Y por supuesto, al estar en el documento del instituto, cómo eso impacta en los programas que nosotros cursamos en el instituto, cómo eso impacta en las investigaciones que nosotros vamos a hacer en este posgrado, porque para graduarnos en este posgrado tenemos que hacer una investigación. Entonces, bueno, quiero un poco compartir esa idea. En la segunda parte, quiero compartir muy rápidamente las 4 grandes tendencias que hay en torno a la crítica jurídica. Luego me voy a centrar en una de esas tendencias, que es la crítica jurídica que se hace desde Latinoamérica, que es la teoría jurídica crítica, los conceptos básicos y los objetivos. Digamos que no queremos bombardearlo, lo que queremos es, digamos, que tengan un primer acercamiento a este concepto. Y finalmente, si diera tiempo, tengo una tercera parte donde quiero hablar un poquito de la investigación jurídica. Y una última lámina donde colocamos una lluvia de temas, de ideas, que pueden ser elementos que les sirvan para las investigaciones en los distintos programas que ustedes vayan a cursar. Entonces, bueno, comenzamos. La crítica jurídica. Yo debo confesarles que en mi pregrado de Derecho, en una respetable universidad venezolana, yo nunca escuché este término, crítica jurídica, y tampoco lo estudié en ninguna de las unidades curriculares o materias que vi. Ustedes se deben estar preguntando ahí, pueden estar coincidiendo conmigo o no, los que sean abogados, ¿no? Porque pueden haber de otras profesiones, eso es válido aquí en el instituto. Pero la mayoría de los que estén en el auditorio es abogado, levanten la mano para ver. La mayoría, ok. Entonces, bueno, yo cuando estudié Derecho, en mis 5 años de pregrado nunca escuché este término. Lo escucho después que me graduó, porque llego a ser profesor de la Universidad Bolivariana de Venezuela, que es donde he hecho mi carrera docente más larga. Y allí se nos planteó a los profesores que estábamos ingresando ahí que íbamos a trabajar con el profesor Damián en un programa de formación de abogado que tenía una visión alternativa de la formación jurídica. Y fue así, cuando yo llegué y me pusieron enfrente del programa, para mí era como extraño porque yo estaba juzgando ese programa que me pusieron enfrente con lo que tenía aquí en la cabeza, que era mi formación inmediata anterior, pues, de pregrado. Y yo no veía ahí en ese programa lo que yo había cursado, eso me descolocaba. Después el profesor nos explica que es un programa distinto, que hay unos enfoques alternativos de la educación jurídica, que es toda una teoría crítica, y ahí es cuando yo comienzo como a tomar contacto con este concepto de la crítica jurídica, ¿no? De la crítica al derecho moderno, digamos, básicamente. Entonces, hay una lámina que se llama acercamiento, siguiente. Estos 4 puntos es como la forma sintetizada en la que yo me acerqué a la crítica jurídica. Y quizás pueda servirle a ustedes en ese acercamiento que también deben hacer, ¿no? Lo primero es que hay que tener claro que hay un hecho fundamental que es la conquista y la colonización de los pueblos originarios de Latinoamérica. Eso es un hecho central en la forma jurídica que predomina hoy en estos pueblos. Es decir, ¿por qué los tribunales son así? Como son. ¿Por qué los jueces se ponen una toga? Eso es de aquí, eso es originalmente de aquí. Eso no es de aquí. No. Originalmente no es de aquí. Okay, vino de alguna parte, ¿verdad? Entonces, ese hecho hay que tenerlo claro.
que eso no es originalmente de aquí, eso vino, y estamos claros que la conquista y la colonización del pueblo originario fue una de las formas en que vino, hace más de 500 años. Y eso fue consolidando esa forma jurídica que se nos impuso y que aún predomina hoy, fue determinando algo que Antonio Carlos Goldberg llama una cultura jurídica moderna contemporánea. Es decir, es el producto de esa colonización. Y es la segunda idea que está en la lámina, ¿no? Hay una cultura jurídica moderna contemporánea que nos fue impuesta en América Latina y concibe al derecho como dominación. ¿Qué pasa? Nosotros dimos la guerra de independencia, los países latinoamericanos, nos liberamos, pero nos quedaron buena parte de las formas jurídicas europeas. Claro, constituimos república, pero basado en aquellos modelos. Y eso hasta cierto punto es entendible. Esto de ver al derecho como dominación es parte de lo esencial de la crítica. O sea, la perspectiva crítica jurídica asume que el derecho lo utiliza una clase social para dominar a la otra clase social o a las otras clases sociales. Derecho como dominación. Él se presenta apolítico, pero justamente está portando las ideas de la clase dominante para dominar a otras clases sociales. La tercera idea de la lámina es que desde las escuelas y facultades de derecho, ¿verdad?, de donde venimos los abogados, se reproduce esta cultura jurídica a través de la formación profesional. Y al aprender nosotros como abogados esa cultura, cuando nos graduamos salimos a reproducirla. Y a veces, sin saber que estamos ayudando a que se reproduzca un determinado modelo social. Porque, digamos, esa perspectiva crítica no se enseña en la academia. Tú después te haces consciente, mira, sí. Pero si nosotros queremos cambiar esa cultura jurídica moderna contemporánea, dice Oscar Correa, hay que irse a la facultad. Hay que hacer los cambios desde ahí. Entonces, por eso en Venezuela, desde hace 20 años, tenemos un programa alternativo que es el de la Bolivariana, de estudio jurídico, un abogado con una visión distinta, en pregrado, y han ido surgiendo programas de posgrado en la misma Universidad Bolivariana, en el Instituto de Investigación y Posgrado en la Escuela de la Magistratura, hay 7 posgrados nada más en este instituto. En la Universidad Bolivariana hay 3. Y entonces empieza, claro, cuando tú ves todo el panorama nacional, eso no es tanto, porque hay muchas otras universidades, muchas facultades con pregrado, con posgrado, pero ya indica que existe una voluntad de cambio en la educación jurídica del país. Y el otro elemento que para mí fue determinante fue darme cuenta que en oposición a ese modelo dominante, esa cultura jurídica dominante del campo del derecho, también existían unas corrientes de pensamiento que de algún modo le hacían oposición, es decir, le hacían crítica. Y esas corrientes eran latinoamericanas, es decir, eran corrientes situadas en América Latina. Porque una cosa que pasa con el derecho es que, bueno, los fundamentos que tenemos son europeos, ¿verdad? Y entonces, bueno, todos lo argumentamos desde ahí, metemos a esos autores europeos en la sentencia. Pero también hay un pensamiento desde América Latina en torno al derecho. Y no es un tema de chauvinismo, no es un tema de eso, es que nosotros también podemos pensar el derecho desde aquí, desde nuestra cultura, desde nuestra idiosincrasia, desde nuestra identidad, e ir construyendo una cultura jurídica situada en América Latina, y esa cultura puede ir después a dialogar con la europea, con la asiática, con las otras culturas jurídicas del mundo, y dejar de ser de algún modo sucursales de pensamiento europeo, ¿no?, como una sucursal de una tienda. La tienda central está en Caracas y entonces tiene una sucursal en el estado tal. Dejar de ser sucursales de pensamiento y comenzar a pensar el derecho desde nosotros mismos, un poco el planteamiento de la crítica jurídica latinoamericana, de la que se hace desde aquí, porque se hace crítica jurídica en muchos países de Occidente. Ok, entonces esa fue la forma como yo resumo mi acercamiento. Bueno, pensé en ese hecho de la colonización y conquista y que se nos impuso un modelo,
y que ese modelo se enseña en las universidades desde hace 310 años. Desde 1715 está documentado cuando llegó el primer curso de Derecho o de Leyes. Lo trajo el primer marqués de la Regalía al seminario Santa Rosa, lo que después fue la Universidad Central de Venezuela. 310 años, con esa cultura jurídica, reproduciendo esa cultura jurídica. Entonces, bueno, esa es la manera como yo me acerco. Después me fui a buscar este concepto en el documento del instituto, ese documento que ustedes tienen, a ver si esa palabra está ahí, ¿verdad? Yo uso mucho esa técnica, ¿no? Uso la palabra y veo si está nombrada en el documento. Y me apareció unas cuatro veces. La primera vez que me aparece en el documento del instituto, la palabra crítica jurídica es cuando el documento habla de la política académica institucional. La política académica institucional. La política académica institucional es el horizonte estratégico que le da la direccionalidad al instituto. Y ahí aparece la crítica jurídica y fíjense en lo que dice. La formación inter y transdisciplinaria para la investigación y altos estudios jurídicos. Los investigadores, docentes y estudiantes, o sea, todos nosotros, los investigadores, los estudiantes, los profesores, los coordinadores, todos deben, o sea, no es pueden, es deben insertarse en un proceso de formación inter y transdisciplinaria basada en el encuentro de saberes a través de la concepción crítica del derecho y del conocimiento jurídico. Repito eso que está subrayado ahí, a través de la concepción crítica del derecho y del conocimiento jurídico. O sea, hay una concepción crítica que está nombrada expresamente en el direccionamiento de la política académica del instituto, que promueve una actitud por sentido de bien común, de pertinencia social. Ahí abajito está el dato, está en el documento rector, principios estratégicos, página 55, si quieren verificar. Luego seguí más adelante, la siguiente página, y me consigo otra cita, otra referencia a la crítica jurídica en el documento rector del instituto. Dice, cito, el conocimiento jurídico como fuerza impulsora, formar un profesional del derecho con conciencia crítica. Formar un profesional del derecho con conciencia crítica. Y después dice, una voluntad de actuar, presentar alternativas y transformar la realidad. Justamente eso es parte del ejercicio de la crítica. Ser crítico jurídico no es ser un crítico, es desnudar al derecho de la dominación, es mostrar cómo ese derecho de la dominación opera, pero también es otro movimiento que es formular alternativas a eso. Bueno, está bien, es así y es malo. ¿Y cómo lo cambiamos? Si eso es lo que está. ¿Cuál es la idea alternativa? Entonces, el pensador crítico jurídico tiene que cuestionar el derecho vigente, pero también formular una alternativa que pueda ser capaz de producir transformación de ese derecho. Eso está en la página 56, la segunda cita. Y la siguiente lámina, luego conseguí otra cosa muy interesante. Como parte de la política institucional, un mandato que se le pone al instituto, escucha esto, profe Manuel, dice, el instituto debe realizar convenios de cooperación internacional para impulsar la construcción de los fundamentos teóricos de la crítica jurídica. Es decir, tenemos que buscar alianzas con institutos latinoamericanos y más allá para seguir impulsando y desarrollando la construcción de los fundamentos de la teoría crítica jurídica. Dice, con el fin de producir y consolidar un nuevo tipo de comunidad científica que rompa los paradigmas legitimadores de las formas clásicas dominantes en el sistema de justicia y tal y tal y tal. Pero ahí vuelve a aparecer la crítica jurídica como un mandato, y el instituto, si tú analizas ese subrayado, se asume como constructor de los fundamentos teóricos de la crítica jurídica. O sea que hay mucho que decir desde este instituto a Latinoamérica y al mundo a través de las investigaciones de nuestros
estudiantes de especialización, de la maestría, de las investigaciones de los profesores en torno a la crítica jurídica. Siguiente lámina, conseguí algo mucho más interesante. Sigo en el documento rector. Miren lo que dice sobre el currículo. Tenemos 7 diseños curriculares, ¿verdad? Desde este enfoque curricular, opuesto a las perspectivas y mecanismos de formación universitaria inherentes al modelo hegemónico del capitalismo neoliberal globalizado, se busca literalmente rescatar el estudio y la investigación sobre el pensamiento crítico jurídico latinoamericano. Rescatar el estudio y la investigación sobre el pensamiento crítico jurídico latinoamericano. O sea, tenemos el deber de estudiar la crítica jurídica, tenemos el deber de investigar desde el enfoque crítico jurídico para responder a los modelos jurídicos formalizantes, legitimadores, hegemónicos propios del proyecto de dominación capitalista neoliberal. En términos de esta tendencia emancipadora, la crítica jurídica es fundamental como estrategia pedagógica. O sea, está en el enfoque curricular y es la estrategia pedagógica del Instituto de la Crítica Jurídica. Está dicho ahí, estoy citando el documento rector. Estrategia pedagógica para crear condiciones epistemológicas, político-ideológicas de un derecho alternativo. Un derecho alternativo es otro derecho. Alter, viene de otro derecho. Entonces, en ese instituto estaba. Entonces, nadie pudiera decir, creo que nadie lo dice, que al que le toca la crítica jurídica es al que está en una maestría que se llama crítica jurídica, que es una de las del instituto, una de las 7, una de las 3 maestrías. No, en conclusión, nos toca a todos. Nos toca las 4 especializaciones y nos toca las 3 maestrías. Quizás crítica jurídica le toque más, porque bueno, se denomina exactamente así. Pero todos los que estamos aquí y los que están conectados estarían en una perspectiva crítica jurídica. Y eso es importante que usted lo sepa, que está aspirando a ingresar a este instituto para que sepa cuál es el enfoque que se trabaja desde aquí. Pues. Tampoco es obligado. O sea, si a usted no le parece la crítica jurídica, usted no se mete a un instituto donde se desarrolle ese enfoque. Y va a un instituto donde se desarrolle el enfoque que usted prefiere. Eso es válido, es libertad. En síntesis, a esta primera parte, la crítica jurídica hace parte, esta es la conclusión a la que yo llego, de la política académica del instituto. Como, primero, es un principio estratégico en la formación. 2, es un fundamento teórico y de investigación. O sea, que hay que preguntarnos, bueno, de cada investigación que se hace en este instituto, ¿dónde está la crítica jurídica? Pregúntenselo como investigadores cuando comiencen. ¿Dónde está la crítica jurídica en mi investigación? Tercero, la crítica jurídica en este instituto es un enfoque curricular. Los 7 programas que tiene este instituto de conducentes a grado lo tienen, y los no conducentes, diplomados y tal, deben tenerlo también. Enfoque la crítica. Y finalmente es una estrategia pedagógica. Entonces todos los profesores debemos preguntarnos qué estoy haciendo yo por mis estudiantes para darle el enfoque de la crítica jurídica. Esa es la conclusión a la que yo llego con los aspectos que les dije que encontré en el documento rector. Se puede llegar a una conclusión distinta, pero esta es la mía, digamos. Ok, ya vimos en el instituto. Entonces ahora vamos a ver, vamos a ya la segunda parte, que hay 4 grandes tendencias de la crítica jurídica. Yo voy a hacer una recomendación, yo traigo un poco el libro. Me dice, esto es la biblioteca, casi. Pero me gusta traer los libros. El año pasado también me invitaron y los traje. Son algunos. Por ejemplo, este libro yo se lo recomiendo. Este libro está digitalizado, lo podemos compartir. Luego les mando un correo y les dice cómo acceder a él. Este libro se llama Introducción al Pensamiento Jurídico Crítico. Es de Antonio Carlos Wolmer. Wolmer es un autor brasileño, referente más importante, en mi opinión, de la crítica jurídica en Brasil. Y lo interesante de este libro, que fue, digamos, el primer libro con el que yo me metí en esto de ver el otro pensamiento del derecho, es que este libro te caracteriza la crítica jurídica
en Occidente. Tiene dos partes. La primera parte, el libro caracteriza las distintas corrientes de crítica jurídica que hay en el mundo occidental y aterriza en la segunda parte del libro caracterizando la perspectiva crítica jurídica en Brasil, porque es de donde es el autor, digamos, donde tiene fortaleza, pero digamos que este libro lo ayuda a uno a ubicarse. ¿Y qué es lo más importante cuando tú lees este libro? Que tú dices, mire, un libro cortito, tú dices, wow, yo no sabía que había toda esa cantidad de gente en el mundo, en distintas épocas, pensando el derecho de otra manera. O sea, eso para nosotros está oculto. En mi experiencia, ¿no? Yo voy a una biblioteca, perdón, una librería de libros jurídicos y también una biblioteca. Y yo no consigo libros del pensamiento crítico jurídico. Hagan la prueba. Vayan Tecnicense, fue la última que fui hace poco. Disculpe, ¿el nombre del actor? Antonio Carlos Wolmer. El apellido sería Wolmer, con W. O-L-K, Wolmer. Wolmer. Hay mucho material de Wolmer en videos, en YouTube, no sé qué, conferencias. Entonces, vale la pena. En este libro, Wolmer identifica estas 4 tendencias de la crítica jurídica. La primera es una tendencia norteamericana, ¿sí? En Estados Unidos hay crítica jurídica, que se llama los Critical Legal Studies, estudios jurídicos críticos, traduce, movimiento de crítica norteamericano, pero cada vez con más influencia en la cultura angloamericana. El principal referente de esta corriente es Duncan Kennedy. Yo tengo aquí un par de libros de él, este es uno. También está La Orden digital, que se llama Izquierda y Derecho. Izquierda y Derecho. Ensayos de teoría jurídica crítica. Y este es otro, que este sí me gusta mucho, también de Duncan Kennedy. Dice, la enseñanza del derecho como forma de acción política. No es toda su obra, digamos, esos son los 2 que yo tengo, pero es una obra, por supuesto, mucho más amplia. Él es uno de los referentes de esta corriente de los estudios jurídicos críticos de Estados Unidos. La segunda gran tendencia es francesa, no sé francesa, pero dice Asociación Critique du Droit. Surge y se desarrolla en Francia y cuenta con una gran aceptación en América Latina, principalmente en México y Brasil. En Francia también hay una corriente de pensamiento crítico del siglo pasado. Hay una tercera corriente o gran tendencia en el pensamiento crítico jurídico que se llama uso, esta quizá la hayan escuchado, uso alternativo del derecho. Uso alternativo del derecho. Esta es una postura que se despliega en Italia, posteriormente se adopta en España y en otras partes de Europa y en América. En América Latina es en Brasil el lugar donde más se desarrolla esta tendencia de uso alternativo del derecho. Es decir, esta tendencia utiliza el derecho que una clase le pone a la otra para dominarla, con ese mismo derecho dan un uso alternativo. El uso sería dominación, ¿verdad? Entonces la clase que es dominada agarra ese mismo derecho que le mandan a ella y se lo devuelve como un boomerang, interpretando de manera distinta o generando una interpretación alternativa de ese derecho. Hay una tendencia, una corriente también aquí que se llama positivismo de combate, se utiliza mucho en Brasil por parte de los movimientos sociales en lucha. Y finalmente, una cuarta tendencia que son los enfoques epistemológicos de pluralismo jurídico. Enfoques epistemológicos de pluralismo jurídico. Este término tampoco lo escuché en mi pregrado. Pluralismo jurídico. Hay unos autores como Correa que lo llaman pluralismo normativo. Nuestra ley de pueblos indígenas la llama pluralismo legal. Y bueno, cada uno tiene particularidades. Pero estos enfoques significan que como las sociedades latinoamericanas no son sociedades simples, sino son sociedades multiétnicas y pluriculturales, y en la mayoría de los países se da un reconocimiento a los pueblos originarios,
El reconocimiento de los pueblos originarios implica, entre otras cosas, primero reconocerlos a ellos, reconocer su forma política, económica y su forma jurídica. Nosotros en el 99, en la Constitución, reconocimos las instancias indígenas como instancias de justicia. Perdón, reconocimos las instancias de justicia indígena y la posibilidad de que ellos puedan ejercitar ese derecho. Entonces, fíjense, ya no estamos hablando, como me enseñaron a mí en la universidad, de monismo jurídico, mono de uno, es un solo sistema jurídico, sino estamos hablando de pluralismo jurídico. Pluralismo es dos o más, varios. Entonces, bueno, el abogado venezolano, de acuerdo al 260 constitucional, tiene que tener una perspectiva plural de lo jurídico. Así no vayas a trabajar en una comunidad indígena, pero tu abogado, tu título dice, téngasele como abogado en todo el territorio de la República. Entonces, usted tiene que estar al día de lo que pasa en todo el territorio de la República. Bueno, eso pienso yo. Nosotros en la Universidad Bolivariana resolvemos eso con varias unidades curriculares. Los egresados de UB lo saben. Empiezan viendo antropología jurídica, ¿verdad? Después ven se le sigue complejidad jurídica, justicia y diversidad. Después ven más adelante pueblos indígenas y sistemas jurídicos. Y así pues tienen toda una línea de desarrollo de la idea del pluralismo jurídico. Entonces el pluralismo es un enfoque también grande de la crítica jurídica, con mucha fuerza en América Latina, por nuestro origen de sociedades complejas, multiétnicas y pluriculturales. Estas son las 4 grandes tendencias. Esto lo dice Boll, aquí en el libro de Boll. Luego, me recuerda el tiempo, luego, hablemos ahora de la tendencia latinoamericana de la crítica jurídica, porque la Alameda Interior es en Occidente. Ahora, en Latinoamérica está esta tendencia de la crítica jurídica. ¿Se piensa distinto el derecho? Sí, y es un gran movimiento, con mucha fuerza. Fíjense, número 1, es un movimiento, siguiente lámina, siguiente, ahí, no, siguiente, ahí. Es un movimiento con identidad colectiva situado desde América Latina. Cuando dice situado es porque se busca pensar las cosas desde aquí, desde nosotros, lo cual constituye un quiebre con el eurocentrismo jurídico. Una ruptura, pues. Este quiebre es porque deja de ser sucursal, este pensamiento. Ojo, se respeta aquel pensamiento, se respeta, pero como una cultura jurídica otra. Y las culturas aprenden entre sí, ¿verdad? Pero no que nosotros somos los que desarrollan ese pensamiento aquí. Ese es como el planteamiento de la crítica jurídica, ese es el quiebre con ese eurocentrismo jurídico. Y lo segundo de la crítica jurídica es que es una corriente de pensamiento autónomo, fuerte, grande, con temáticas propias, influida inicialmente por otros estudios críticos, ¿verdad? Las teorías críticas más generales, pero con su propio camino en la crítica al discurso jurídico, donde es necesaria la interdisciplinaridad. Esto es muy importante porque normalmente los abogados nos formamos desde la disciplinaridad en nuestros pensum de estudio. Y marginalmente, o adosados al currículo, bueno, meten una unidad que si economía política, sociología, no sé qué. Pero eso es poco frente al todo. Okay. En tercer lugar, sobre la crítica jurídica latinoamericana, la transformación social a partir de la crítica al derecho dominante, para lo cual se nutre de aportes de teorías más generales. Fíjense, la crítica jurídica no es que tiene que producir transformación, eso es lo que se trata. No es criticar para que quede ahí, escribir algo, no, es para promover transformación. Y además se nutre de teorías más generales. Por ejemplo, hay un autor que a mí me gusta mucho, que es Oscar Correa, del que tengo un poquito más de libros, y Oscar Correa hace crítica jurídica desde el marxismo, desde la teoría marxista. Y él asume desde las premisas del marxismo construir una crítica al derecho. Por ejemplo, este libro de Correa es muy bueno, también lo recomiendo, se llama Introducción a la crítica del derecho moderno, Bozo.
Y entonces Correa hace una crítica al derecho, una introducción desde el Capital y desde los Grundrisse. Son las dos obras de Marx que utiliza para criticar el derecho. Pero hay otra gente que critica el derecho desde otras corrientes de pensamiento, no marxistas, por ejemplo. Entonces hay una diversidad. Dentro de la crítica jurídica latinoamericana hay una diversidad de autores y de corrientes de pensamiento. Y cuarto, analiza los casos concretos de discurso y demás fenómenos jurídicos de la región. Crítica jurídica en lo que pasa en cada país, los procesos constituyentes de Venezuela, Ecuador, Bolivia, son temas de la región que la crítica jurídica asume. Si tuviéramos que dar un concepto, daríamos el de Wollmer, sobre crítica jurídica. ¿Qué dice Wollmer? El concepto de teoría crítica jurídica es una formulación teórica práctica. Ella no está diciendo no solo teoría, práctica también, capaz de cuestionar y romper con aquello que se encuentra disciplinariamente ordenado y oficialmente consagrado en el conocimiento, en el discurso, en el comportamiento, en determinada formación social. Por otro, como posibilidad de concebir y revivir otras formas diferenciadas, no represivas y emancipadoras de práctica jurídica. Hay un concepto básico de la teoría jurídica crítica. Siguiente lámina. Y esa teoría tiene unos objetivos, que aquí vamos a utilizar los objetivos de Luis Guarat, argentino. ¿Qué debe mostrar esta perspectiva? ¿Qué objetivos persigue? Primero, mostrar los mecanismos discursivos a partir de los cuales la cultura jurídica se convierte en un conjunto fetichizado de discursos. Es decir, el derecho hace un fetiche y la crítica jurídica tiene que mostrar verdaderamente que el derecho es para dominar, que el derecho tiene un sentido ideológico, por ejemplo, es un concepto de Oscar Correa también. Cuando nosotros estamos frente a una norma nos preguntamos cuál es el sentido ideológico de esa norma. A veces no, a veces nos pasa así. Y todas las normas, absolutamente todas, son portadoras de un sentido ideológico, porque son construcciones humanas. Si hablamos de las leyes escritas, que se legislan, se sancionan desde la Asamblea Nacional o los Congresos, ¿quiénes son los que están ahí? Los diputados. ¿Quiénes son ellos? Políticos. ¿Qué tienen en la cabeza? Las ideas de su corriente política. Y el que tiene la mayoría vuelca las ideas políticas en la ley y después cuando la aprobamos se la hacemos pasar a toda la sociedad. Eso no es malo, pero hay que ser consciente de que eso es lo que pasa. Porque te pueden estar usando el derecho para dominar a las mayorías, para oprimir a las mayorías y tú no darte cuenta de eso. Y es más, no solo no darte cuenta, sino ayudar a que eso se reproduzca desde una formación no crítica. Puedes estar ayudando a reproducir tu propia dominación y no te estás dando cuenta. Entonces es importante ese concepto de Correa, que es un concepto de la teoría crítica, sentido ideológico del derecho. Lo otro que se plantea como objetivo en Luis Guarat es denunciar las funciones político-ideológicas de las concepciones normativistas del derecho y del Estado. Hay unas concepciones normativistas formalistas. La teoría pura del derecho, la cosa más política que hay. El derecho no tiene que ver con la política. Entonces estudiamos a Kelsen, por ejemplo, parcialmente. Estudiamos su teoría pura, pero no su filosofía absolutamente política que funda esa supuesta teoría pura del derecho. Entonces, esos son elementos que debate la crítica jurídica. Dice, por ejemplo, Correas, que estudia mucho eso, dice, acá este libro, el otro Kelsen. Los abogados se acuerdan de Kelsen, ¿verdad? De la pirámide, la teoría pura. Hasta los que no son abogados lo conocen. Bueno, las Correas, Oscar Correa, el mexicano, en su teoría crítica, dice que hay una mala lectura de Kelsen. Y él saca
saca su tesis sobre el otro que él sí que no conoce. Tercer objetivo de la perspectiva crítica jurídica: denunciar las falancias y las abstracciones técnico-formalistas de los discursos legales. Cuarto, cuestionar las bases epistemológicas que comandan la producción tradicional de la ciencia jurídica. Toda esa ciencia jurídica que se produce tiene unas bases epistemológicas. La crítica jurídica tiene unas bases diferentes. Y quinto, reposicionar el derecho. Reposicionar, eso es como ubicarlo en otra parte, ¿no? En el conjunto de prácticas sociales que lo determinan. O sea, el derecho en la perspectiva crítica se construye, el otro derecho, con la gente, con los movimientos sociales, con las comunas, con el pueblo organizado, con los campesinos, con los pescadores, con los trabajadores residenciales, con los obreros. Ese es un planteamiento de la crítica, construir el otro derecho con ese sujeto social que está siendo dominado y oprimido por ese derecho de la dominación. Entonces, síntesis de esta segunda parte. Estamos terminando. Primero, los objetivos de la crítica jurídica: visibilizar el derecho dominante en su carácter fetichizado y su uso como instrumento de dominación de clase. Usted puede cerrar los ojos, pero la crítica jurídica siempre va a mirar al derecho como un instrumento de dominación de clase, el derecho burgués. Segundo, la transformación de la epistemología jurídica. Nosotros construimos investigaciones con la epistemología del derecho a la dominación. Tercero, su ubicación desde los sectores populares que luchan por su liberación y desde la normatividad insurgente. Qué bonito sería que salieran investigaciones en este instituto, ¿verdad? Con los pueblos indígenas, ¿verdad? Con los trabajadores, el proceso social del trabajo, sobre medios alternativos de resolución de conflictos con comunidades, ¿verdad? Que estén llevando una senda de un ejercicio alternativo en la solución de sus conflictos. Y en cuarto, siguiente, la crítica jurídica latinoamericana es un movimiento de pensamiento jurídico y construcción, ¿verdad? Procura la transformación del derecho dominante y la cultura jurídica moderna contemporánea. Cuenta con diversos autores y corrientes que la desarrollan en cada país. Puerto Rico, Carlos Rivera Lugo. Ni una vida más al derecho, este es uno. Carlos Rivera tiene una página, carlosriveralugo.com. Está este libro, está el libro Comunismo Jurídico, está el libro, el artículo Ni un alma más para la toga. ¿Recuerdan el alma es la toga? De Osorio. Mucho que más en la universidad. Librito chiquito, pero ustedes lo traen. Ni un alma más para la toga, dice Rivera Lugo. La rebelión de Dingo y otras insurgencias jurídicas. Eso es Puerto Rico. Digamos, Rivera Lugo es como el exponente más destacado de la crítica en ese país. Estados Unidos, Duncan Kennedy. En Chile, por ejemplo, un autor que estuvo en Venezuela una temporada, Eduardo Noboa Monreal. El derecho, este libro, como obstáculo al cambio social. Tremendo nombre, ¿no? El derecho como obstáculo al cambio social. Fue asesor jurídico del presidente Allende. Y desde ese Allende, desde Chile de Allende, Noboa Monreal deja plasmado cómo el derecho puede ser un obstáculo a un cambio social como el que está planteado en Chile del 73. Después se tuvo que exiliar, vino a Venezuela, fue profesor en la Universidad Central y en otras universidades. Y bueno, chileno. En México está Oscar Correa, que es el argentino. Correa nació en Argentina y tuvo que salir de la dictadura militar de los 70. Se exilió en México y en México se quedó, se hizo mexicano en las nacionalidades. Y Oscar Correa se le debe, falleció en 2021, la pandemia. Y pienso yo que se le debe, Oscar organizó anualmente una conferencia que se llamó Conferencia Crítica Jurídica Latinoamericana. Cada año la organizaba, principalmente en México, y también sé que rotó en varios países. Y en esa conferencia anual se encontraban todos los más destacados investigadores de la crítica jurídica de Latinoamérica para ver los avances que cada uno estaba teniendo, y eso fue consolidando un movimiento de pensamiento importante. Oscar Correa también
también editó la revista Crítica Jurídica. Ponen en Google, revista Crítica Jurídica, y le salen en PDF todos esos ejemplares de la revista de la época de Correas. Luego de su muerte se siguió editando, pero ahora se llama Revista Crítica Jurídica Nueva Época, que hace la distinción de que bueno, ya el maestro no está dirigiendo la revista, pero hay muchísimo material, hay muchísima reflexión en torno a la crítica jurídica. Estos son algunos de los textos de Correa, no son todos, son algunos. También en México hay otros autores, Jesús de la Torre Rangel, por ejemplo, Derecho que nace del pueblo, y otros textos también. Hay colectivos, por ejemplo, Teoría Crítica del Derecho, grupos colectivos que generan publicaciones. En Colombia está el ILSA, que es el Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos, y su revista muy famosa, El Otro Derecho. También se consiguen ejemplares digitales gratuitos en internet esta revista, El Otro Derecho. Y bueno, sí, en México, en Venezuela también hay crítica jurídica. Nosotros tenemos el mayor exponente, en mi opinión, de la crítica jurídica, el profesor Damián, nuestro coordinador general del instituto. Y el enfoque que ha tenido, quizá, la crítica jurídica en Venezuela, el enfoque marxista también, que predomina, con énfasis en la educación jurídica. Esto que nosotros hacemos en Venezuela, de tener un programa de estudios jurídicos de hace 20 años como el de la Bolivariana, 3 maestrías allá con enfoque diferente, 7 programas alternativos en el instituto que está dentro de la escuela donde se forman los jueces del país, ese lujo no se lo puede dar, no se lo dan todos los países. O sea, no lo podemos dar porque hace 25 años comenzó un proceso de transformaciones profundas de nuestra sociedad. Y ese proceso, al estar en marcha, permitió que me hicieran universidades como la Bolivariana, el programa de estudios jurídicos, este instituto, estos 7 programas. Pero en otros países eso no se permite, eso no se tolera ni siquiera. Yo lo he dicho varias veces aquí, incluso se cierran programas alternativos. En Puerto Rico se cerró la Facultad de Eugenio María de Hostos, en Mayagüez, que dirigía Carlos Rivera Luna. ¿Cómo la cerraron? Una facultad alternativa de Derecho, de pregrado. ¿Cómo la cerraron? Un artificio legal, le quitaron el permiso. Cerrado. Lo mismo hizo Macri cuando llegó a Argentina con la carrera de abogacía de la Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo. Entonces nosotros tenemos aquí estos programas, vamos a utilizarlos como instrumentos de batalla, vamos a fortalecerlos, vamos a desarrollarlos, vamos a hacer tremendas investigaciones, y que Venezuela también aporte de ese gran pensamiento crítico jurídico latinoamericano. Nosotros somos parte de eso, los que estamos aquí. Bueno, voy a cerrar con una idea. Esto presenta unos desafíos de investigación. Siguiente lámina. Okay. Este es el desafío. En la generalidad, los abogados venezolanos no son concebidos como investigadores y no se forman como tales en pregrado, a diferencia de lo que ocurre con otras ciencias sociales, como por ejemplo la antropología, la sociología o la historia, estudios en los que sí se recibe formación investigativa. Si tú vas a ser sociólogo y tu objeto de estudio fundamental en la sociedad, necesitas tener categorías y métodos para poder conocer eso que tú vas a investigar, que es la realidad social. ¿Verdad? Porque si no, ¿cómo investigas eso? ¿Cómo lo conoces? Si tú eres historiador, para conocer los hechos históricos, los fenómenos de la historia, tú necesitas unos métodos para trabajar con los textos, para interpretar, para producir el conocimiento. Igual si eres antropólogo. Pero el abogado pareciera que no necesita eso, porque como la formación está centrada en el formalismo, lo que se le enseña son solamente las leyes y la forma como esas leyes se producen. Solo el derecho positivo, básicamente, y el derecho adjetivo y el derecho sustantivo. El procesal y el sustantivo. Entonces, poca formación reciben los abogados venezolanos en materia de investigación. Luego viene el problema, cuando los abogados van a estudiar posgrado, oye, tenemos que hacer una tesis. Entonces andamos ahí con dificultad, pues, tenemos que ponerle para poder sacar ese desafío adelante.
Quizás eso no sea la generalidad. Quizás alguien dice, no, pero en mi universidad se me explica la tesis. Sí, pero cuando tú miras el mapa general del país y de la formación jurídica venezolana, no es la generalidad. No es la generalidad. Entonces, por eso yo hago esta afirmación. Los abogados no son concebidos como investigadores. El instituto sí los concibe como investigadores. Y todos los posgrados, porque en general todos los posgrados, cualquier universidad del país ya te piden una tesis para especialización, para maestría, para doctorado. Entonces, bueno, la formación en la mayoría de las universidades reducen el derecho a las normas, lo disciplinar, el teoricismo. La poca investigación que se puede realizar se centra en la interpretación de normas y en el desarrollo de las instituciones jurídicas. Bueno, voy a hacer investigación para comentar la ley tal, o sobre la institución jurídica tal. Entonces, bueno, vamos a avanzar. Aquí traje una cita de un autor sobre la investigación, pero la voy a saltar hasta la lámina que dice criterios de investigación, para ir cerrando. ¿Qué dice el Instituto sobre la investigación? Concibe la investigación, escuchen, como un proceso generador de conocimientos críticos que resultan esenciales en la formación de nuestros juristas, profesionales e investigadores. Para ello se plantean los siguientes criterios. Criterio A. Todo proceso formativo responde a las exigencias de su contexto sociohistórico. O sea, que no se desvincule de la realidad social con esos temas, con esos problemas que está investigando. Y B. Se pretende formar juristas críticos y reflexivos. No se nos olvide eso. A través de los planes y programas de formación e investigación con el empleo de métodos críticos. Miren cómo la crítica también sale en la investigación. Eso es transversal. Eso nos compete a todos. Ahí está la página. Y cierro con esto, que es una lluvia de ideas o de temas, ¿verdad? Porque la gente siempre entra angustiada o cobrada. ¿Qué voy a investigar? ¿Qué voy a hacer? Les piden además una hojita, creo, ¿verdad? Una cuartilla, una reflexión para la entrevista que tienen mañana. Algunos hoy en la tarde y otros mañana. Entonces tienen que hablar de una idea. Entonces, bueno, voy a llevar algunas ideas. Fíjate, Bolívar y el Estado, Bolívar y el derecho, Bolívar y la justicia. Esa es la doctrina país. Está en el artículo 1 de la Constitución, la doctrina bolivariana. ¿Doctrina qué? Cuerpo de ideas. Tenemos clara el cuerpo de ideas jurídicas del Libertador. Puede agarrar el discurso a postura y hay una doctrina jurídica. Por decir uno de los miles de documentos, discursos, cartas, decretos de nuestro Libertador. La crítica jurídica latinoamericana. Ese es otro temazo. Podríamos hacer el mapa de lo que hay en Latinoamérica en una investigación. La crítica desde el marxismo, que es una de las formas de hacerle crítica al derecho, desde el marxismo. La sistematización de la crítica jurídica venezolana. Nunca te vas a conseguir un libro hasta ahora que diga, este es el libro de la crítica jurídica que se hace de Venezuela. Alguien tiene que hacerlo. Un investigador, un investigador. El pluralismo jurídico, legal, normativo. ¿Quién se mete con esos temas? Pluralismo legal, especialización en derechos indígenas. Derechos indígenas. Venezuela, Ecuador, Bolivia, punta de lanza al nuevo constitucionalismo latinoamericano. Es un tema, claro, más para la maestría. Venezuela en la globalización, los que van a estudiar la especialización. ¿Cuáles son todos los amarres que tenemos del derecho en la globalización? Educación jurídica en perspectiva crítica jurídica. Este es el tema que a mí me gusta. La perspectiva crítica de la educación jurídica. También hay que seguirlo trabajando. Se necesita mucha gente que investigue sobre este tema. Políticas públicas para la transformación del sistema de justicia. Participación popular en el sistema de justicia. Hemos visto estos 25 años cómo han florecido formas de participación, medios de participación y protagonismo del pueblo, en lo político sobre todo, pero en la justicia pocos. Tiene que también florecer y hay que construir ideas, aportes. Tribunal móvil.
Mire, esto es una cosa súper interesante para hacer la investigación. ¿Cómo tú puedes hacer en el tribunal móvil un trámite el mismo día, la misma mañana, y fuera de ahí tarda 3 meses? O sea, ¿por qué? Si son las mismas personas, las mismas instituciones, el mismo procedimiento, esa experiencia que está dando el tribunal móvil hay que sistematizarla en una investigación para promover las transformaciones y que sea de manera ordinaria, así que un día tú tengas tu trámite listo. Bueno, ahí está. Pero investigadores de estos programas pueden mirar, hay muchas aristas ahí hay investigación para todo. Justicia paz comunal, tema del momento. El nuevo momento que tiene la justicia de paz. La nueva ley, los nuevos instrumentos, los comités de justicia, los jueces, la formación del juez de paz, la inicial, la permanente, el desafío del juez lego. ¿Cuántas cosas hay para investigar ahí? Muchísimos temas, la gente que está en medio alternativo de justicia. Este es un medio alternativo, pero la Constitución no dice que este es el único, pueden haber muchos más. Nuestro sistema de justicia tiene un desequilibrio, creo yo. Tiene los medios ordinarios y los medios alternativos. Y no tiene mucho desarrollo, y eso hay que desarrollarlo. El modelo de justicia que está en la Constitución, ese es otro tema muy importante. Todos los que estamos aquí, que somos abogados, conocemos los que trabajan en la DEN, el sistema de justicia, sabemos, tenemos claro el modelo de justicia que está en la Constitución. Y los medios alternativos de justicia. Alternativos de otros medios, no intraprocesos, otros, o sea, para no ir a los tribunales, ¿qué otros medios alternativos hay? ¿Qué otros medios alternativos tiene la gente? Entonces, bueno, son como un enunciado de temas allí. De verdad les deseo mucho éxito en estos estudios, que todos queden en esos programas, que salgan bien en su entrevista. Nosotros somos profesores aquí, estos materiales están todos digitalizados. El profesor Damiani acertadamente tomó esa previsión de ir, como no se accede fácil a esta teoría alternativa, consiguiendo estos textos y se van digitalizando, y bueno, tenemos un acervo que permite compartirlos con ustedes como investigadores e investigadores. Entonces, bueno, todo el éxito. Muchísimas gracias.